Hay clásicos que sobreviven por la inercia del prestigio y hay clásicos que sobreviven porque siguen siendo un problema. Cumbres Borrascosas pertenece a la segunda estirpe, la de los libros que no se dejan convertir en monumentos sin oponer resistencia, porque su núcleo no es un gran romance para vitrinas, sino una fuerza moralmente incómoda que parece escrita para incomodar la respiración del lector. Emily Bronte publicó la novela en 1847 y desde entonces Cumbres Borrascosas no ha dejado de generar el mismo efecto contradictorio. Atrae y repele con una intensidad que rara vez se encuentra en el canon, como si el texto exigiera una lectura no tanto estética como casi física, hecha de atmósfera, violencia afectiva y una extraña electricidad que recorre la casa, el páramo y los cuerpos. La tentación más habitual como lector consiste en reducir Cumbres Borrascosas a un melodrama de pasiones, Catherine y Heathcliff como amantes destinados a destruirse, el paisaje como espejo de una tormenta interior y el género gótico como un envoltorio. Pero esa lectura se queda corta. Lo que Bronte construye es un mecanismo más complejo, un relato sobre la posesión disfrazado de amor, sobre la identidad disuelta en el otro, sobre la familia como laboratorio de crueldad y sobre la herencia como una maldición que se transmite. Que Cumbres Borrascosas se sostenga con tanta fuerza en la cultura popular no se debe únicamente a su intensidad romántica, sino más bien a su negativa persistente a darnos una moraleja tranquilizadora. La novela no ofrece consuelo, sino que ofrece una experiencia de vida. Esa experiencia además está escrita con una inteligencia formal que a menudo se subestima. Cumbres Borrascosas no narra en línea recta, recurre a la mediación, a voces que cuentan, interpretan y deforman, crea distancia y al mismo tiempo una proximidad inquietante. Esa arquitectura narrativa no es un capricho técnico, es parte del sentido. La novela sugiere que la verdad humana, en territorios de abuso, dependencia y resentimiento, rara vez llega limpia. Llega filtrada, contaminada por quien la cuenta, por quien necesita justificarse, por quien ha sido cómplice y por quien ha sido víctima. En Cumbres Borrascosas, la forma ya es un comentario moral. No existe una mirada inocente. Por eso, el retorno de Cumbres Borrascosas al cine en 2026 no puede entenderse como un simple ejercicio de adaptación patrimonial. Cada época, al filmar el libro, revela lo que está dispuesta a mirar y lo que prefiere disimular. Algunas versiones han tendido a embellecer, otras a domesticar, otras a subrayar el gótico como postal, pero hay un detalle esencial: el cine, por su propia naturaleza, tiene dificultades para reproducir el tipo de ambigüedad moral que la novela trabaja con tanta precisión. Filmando, uno elige rostros, gestos y ritmos. El plano concede o retira la empatía. Y en un texto como Cumbres Borrascosas, donde la empatía es un territorio resbaladizo, esa elección es ya de por sí una interpretación. La adaptación de 2026 de la forma que se ha prestado al público ha situado el foco en un elemento que la tradición audiovisual trataba con más pudor: la dimensión erótica. No porque la novela sea explícita, sino porque el libro está atravesado por una sensualidad oscura, una pulsión de posesión y dependencia, que se expresa como lenguaje del cuerpo incluso cuando el cuerpo permanece fuera de campo. Volver erótico lo que antes se insinuaba es, por lo tanto, una operación de lectura. Convertir atmósfera en acción, convertir tensión en escena y convertir lo sugerido en algo visible. Esa operación, como vamos a ver en este vídeo, no es neutra. De hecho, cambia el tipo de misterio, el tipo de violencia y el tipo de incomodidad que produce Cumbres Borrascosas. Este vídeo parte de una convicción sencilla: Cumbres Borrascosas no se explica por la anécdota de su trama, sino por la intensidad con la que interroga asuntos todavía actuales. La obra habla de la formación del yo a través del deseo y la humillación, de la forma en que el dolor puede convertirse en identidad, de cómo la carencia afectiva degenera en dominio, y de cómo la sociedad se incrusta en la intimidad hasta determinar quién puede amar y quién solo puede poseer. Cumbres Borrascosas es una novela de interiores que se disfraza de tormenta exterior, y eso es lo que vamos a tratar en este análisis extenso. Pero antes de empezar, quiero recordarte que acaba de salir a la venta mi segunda novela, Tierra de Lobos, la leyenda de un tipo despreciable narrada en primera persona y que expone lo que hay detrás de un villano legendario. Una novela en la que el lector tiene que participar para descubrir qué es verdad y qué es mentira en la construcción de un relato. Si te interesa y quieres darme una oportunidad, la novela está disponible en librerías, Amazon, Casa del Libro y Fnac.
Y ahora sí, vamos para allá. Vamos con el análisis de Cumbres Borrascosas, la última adaptación del clásico literario que llega ahora de la mano de Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Comparar la novela de 1847 con la película de 2026 obliga a aceptar una idea incómoda desde el principio. No se trata solo de qué ha cambiado, sino de qué han decidido que va la historia. En la novela, Cumbres Borrascosas funciona como un organismo complejo, una saga de violencia emocional que se prolonga, se hereda y se metaboliza durante años hasta que la segunda generación introduce una posibilidad de salida. La adaptación cinematográfica, en cambio, se comporta como un corte quirúrgico, extrae el núcleo más volcánico y lo deja ardiendo en primer plano. El rasgo más determinante de la adaptación de 2026 es precisamente su poda estructural. La película se centra en la relación entre Catherine y Heathcliff y no aborda la segunda mitad intergeneracional que en la novela despliega consecuencias y en cierto modo reordena el caos. En la práctica esto significa que Cumbres Borrascosas pierde su gran dimensión, que es la del daño que pasa de mano en mano como una herencia invisible y también su mecanismo de contraste. No es un recorte cualquiera. En el libro el relato no termina el amor, de hecho termina cuando se muestra lo que ese amor deja detrás: casas convertidas en trincheras, infancias torcidas y vínculos que confunden el afecto con el dominio. Al cortar esa cola narrativa, la película de 2026 presenta Cumbres Borrascosas como una tragedia romántica compacta, más cerrada sobre sus protagonistas y menos interesada en la transmisión del trauma como una idea estructural. Este cambio se ve con claridad en el final. La película termina con la muerte de Catherine sin continuar con el tramo posterior de la novela y además introduce decisiones específicas para subrayar el golpe emocional de ese clímax. Cumbres Borrascosas se vuelve así un relato que se cierra en la pérdida y no una historia que se prolonga para mostrar el precio social y doméstico de la misma. La consecuencia literaria es relevante. En el libro, el lector sale con una sensación ambigua. Algo se recompone, pero nada se borra. En la película, la ambigüedad se desplaza hacia lo simbólico, lo espiritual y lo mítico. La historia parece querer congelar el instante absoluto, que es el amor como condena, y renunciar a la parte más administrativa y cruel del tiempo, que es la convivencia con las ruinas. Aunque la película se ha vendido desde Warner como más atrevida, es menos perturbadora que la novela porque elimina o reduce elementos especialmente extremos del material original. Es decir, hace más intenso lo erótico, pero depura o directamente evita ciertos golpes y crueldades que en el libro existen como parte del paisaje moral. Este movimiento es típico de muchas adaptaciones contemporáneas. No consiste en hacerlo todo más grave, sino en redistribuir esa gravedad. La película no busca la misma incomodidad que la novela. Lo que hace es buscar otra. El horror moral del texto se desplaza hacia una incomodidad más física e inmediata, centrada en el deseo. El libro de Cumbres Borrascosas es en buena medida un laberinto narrativo, voces que cuentan, sesgos, versiones y un relato que el lector va reconstruyendo. La película de 2026 es una experiencia más directa, con pulsión pop, concentrada en el impacto emocional y corporal del núcleo romántico. Una aproximación a la fantasía gótica deliberadamente excesiva y de una estética que no pretende ser un museo de época, sino un artefacto contemporáneo. Esto tiene una lógica audiovisual evidente. El cine trabaja mucho mejor con líneas de tensión claras, con trayectorias de deseo visibles y con un ritmo que empuje. El precio a pagar es que parte de la complejidad del libro queda sustituida por un relato que se afirma con imágenes y no con sospechas. En ese cambio, Cumbres Borrascosas deja de ser un expediente humano contado por intermediarios y pasa a ser sobre todo una tragedia central con estética y temperatura. Aquí está la fractura que explica casi toda la conversación pública. En la novela el erotismo funciona por acumulación subterránea, deseo como posesión, como dependencia y como hambre de identidad, pero con el sexo prácticamente ausente en términos explícitos. En ese mundo victoriano el cuerpo es una fuerza reprimida que se manifiesta en celos, violencia verbal, impulsos de control y humillaciones. Podría decirse que Cumbres Borrascosas es una novela psicosexual, porque lo erótico está en la mente y en la atmósfera, pero nunca en la escena. La película hace todo lo contrario.
Convierte la relación en algo explícito, con secuencias sexuales y un montaje que presenta la consumación como parte del lenguaje central de la historia. Este cambio no es solo subir la temperatura, sino que modifica el tipo de tragedia. En el libro, una parte de la grandeza monstruosa de Cumbres Borrascosas procede de que el deseo no encuentra forma habitable. Se convierte en una ideología íntima, en un destino, en una enfermedad. Al convertirlo en parte de la acción, el cine le da forma y tiempo, y eso puede producir dos efectos opuestos. O bien revela el componente de poder, el sexo como dominio, como negociación de jerarquías, o bien reduce la dimensión metafísica del vínculo a una narrativa más reconocible: amantes, infidelidad y escándalo. Otro gesto revelador de 2026 es la insistencia de Emerald Fennell en presentar la película como una versión y no como la adaptación definitiva. En entrevistas recientes, la directora ha defendido que Cumbres Borrascosas admite lecturas contradictorias y que su película se sitúa en ese campo de batalla. Desde luego, esa declaración no es postureo porque describe exactamente la lógica que hay detrás de sus cambios. Si recortas el tramo generacional, si desplazas el peso hacia el erotismo y si depuras ciertos horrores y subrayas otros, lo que haces no es traicionar el libro, sino que en realidad estás eligiendo qué libro estás leyendo. La adaptación de 2026 no compite con la novela de Emily Bronte en fidelidad. Compite en interpretación, toma Cumbres Borrascosas y la convierte en un artefacto contemporáneo, concentrado, sensual y polémico, que privilegia la experiencia inmediata del deseo y la catástrofe. Y al hacerlo deja al descubierto lo esencial, que este clásico literario sigue vivo porque no permite una sola lectura. Cuando hablamos del mensaje oculto en Cumbres Borrascosas, o lo que nadie entendió, conviene hacer una primera precisión. La novela no es una fábula con una moraleja camuflada ni un sermón disfrazado de gótico. Su mensaje no está en una frase que tú puedes subrayar y compartir en Instagram, sino en el modo en que todo el relato se organiza para que el lector llegue, casi sin darse cuenta, a una conclusión inquietante. Y hay un mensaje oculto en Cumbres Borrascosas, es el siguiente: cuando el amor se confunde con la posesión, deja de ser amor y se convierte en una forma de violencia, y esa violencia, si no se corta, se hereda. La novela construye esa demostración a través de un sistema de espejos. Lo que ocurre en la primera generación no se queda en una historia de pasiones, se convierte en un molde. Por eso el relato no trata tanto de un romance imposible, sino de un contagio emocional. El resentimiento, la humillación, la necesidad de dominio y la incapacidad de elaborar el duelo se transmiten como se transmite una lengua en una familia, sin que nadie tenga que explicarlo. En la superficie, Cumbres Borrascosas parece hablar de un amor absoluto, un vínculo que no admite fronteras. Catherine dice literalmente: yo soy Heathcliff, y la frase ha alimentado lecturas románticas durante generaciones. Pero el libro, si se lee con atención, está sugiriendo otra cosa. Esa fusión no es romántica, sino que es una trampa. Porque si ser el otro significa borrar tus límites, entonces también borras la base de cualquier ética. Ya no hay dos sujetos que pueden respetarse, hay una identidad devorada y una dependencia que exige exclusividad total. El amor deja de ser relación y pasa a ser una propiedad, y la propiedad en un mundo social como el victoriano es una categoría que roza lo material. Ese es el primer movimiento del mensaje oculto de la obra. Bronte nos enseña que un afecto puede ser tan intenso que parezca sublime y al mismo tiempo profundamente destructivo. La novela no conduce el sentimiento como si fuera un pecado, condena el mecanismo por el cual el sentimiento se transforma en voluntad de dominio. El lector termina entendiendo que el problema no es amar demasiado, sino amar sin reconocer al otro como alguien diferente. Pero hay otra capa más silenciosa en el mensaje oculto de la obra. Si uno mira con frialdad, la energía que mueve a Heathcliff no es solo el amor, sino una mezcla explosiva de amor y humillación. La novela sugiere que la herida más profunda no es la pérdida, sino el desprecio. La conciencia de haber sido considerado menos, de haber sido tolerado en vez de elegido, de haber sido un cuerpo sin apellido. Y esa humillación es lo que convierte el dolor en un propósito. El mensaje, por lo tanto, es que la herida de clases produce monstruos.
No porque la pobreza sea monstruosa, sino porque el sistema enseña a algunos a sentirse dueños y a otros a sentirse desechables. La venganza de Heathcliff es una respuesta deformada a esa estructura. No es un villano abstracto, hablamos de una criatura fabricada por un mundo que administra dignidad como si fuera un privilegio. En este sentido, Cumbres Borrascosas no es solo una historia de pasiones, es también una historia sobre lo que el desprecio social provoca dentro de una persona. El elemento más oculto en la obra es la idea de la transmisión. La novela insiste en que el daño no muere con quienes lo provocaron. Se queda en las paredes, en los nombres, en la manera de hablar, en lo que se permite y lo que se prohíbe. Esa es la verdadera dimensión trágica de Cumbres Borrascosas. Sugiere que la violencia afectiva puede convertirse en genealogía. Y aquí aparece una de las intuiciones más modernas de Bronte. El trauma no es solo una experiencia individual, sino que es una experiencia dinámica. Se reproduce cuando se normaliza y se integra en el hogar. Lo que la novela expresa sin decirlo directamente es que la violencia no necesita grandes explosiones para perpetuarse. Le basta con estar presente, con ser el aire que respira una familia. Si tuviéramos que condensar el mensaje oculto de Cumbres Borrascosas en una idea central, sería la siguiente. La novela muestra que el amor puede convertirse en una forma sofisticada de violencia, que la humillación puede producir monstruos y que el daño, cuando se confunde con el destino, se transmite como una herencia. El clásico de la literatura no ha vuelto en 2026 porque sea bonito, ha vuelto porque sigue siendo peligroso. Y eso explica también por qué cada época lo reinterpreta. Porque cada época necesita mirar de nuevo sus propias formas de posesión, sus maneras de romantizar lo tóxico y sus pactos con la violencia íntima. Si hay una razón para volver a Cumbres Borrascosas es que sigue siendo una historia que no encaja del todo en las categorías cómodas. No es un relato de amor ejemplar, ni un cuento moralizante, ni una fantasía gótica decorativa. Es una obra sobre los límites del yo, el precio de confundir intensidad con verdad, sobre lo que el desprecio social y la violencia doméstica hacen con las personas, y sobre cómo el pasado puede instalarse en un hogar hasta consumirlo todo.